Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta presentación, esta socialización, donde pues exploraremos un tema fascinante, bastante relevante pues para entender lo que es la historia de nuestro país, ¿no? La educación física en el proceso de modernización. Este análisis, esta presentación está basada en el texto escrito por Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez, quien investiga cómo la educación física fue utilizada como una herramienta política, social y cultural durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. A lo largo de esta presentación abordaremos los principales puntos del texto, como les mencionaba, divididos en 7 temas principales. El primero, la educación física como herramienta política. El segundo, contribuciones teóricas. El tercero, modernización y educación física. El cuarto, cultura política y corporeidad. El quinto, ideales fundamentales. El sexto, vamos a dar un contexto histórico. Y el séptimo, vamos a dar una importancia realmente y la relevancia que tiene todo esto que vamos a hablar a continuación. Entonces, pues me presento. Yo soy Nicolás Fernando Díaz. Como les mencionaba, voy a ser quien va a hacer esta presentación y socialización. Esto está basado en la tesis elaborada por Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez. La tesis está nombrada como Educación Física en el proceso de modernización. Esta presentación, pues, va a ser un análisis reflexivo, analizando el texto de Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez. Em, este autor en este texto aborda realmente cómo la educación física se convirtió en una herramienta política, social y cultural, como les mencionaba anteriormente, durante el proceso de modernización en Colombia, especialmente en la primera mitad del siglo XX, a través de pues, un enfoque histórico y cultural. Este autor, Víctor Jairo Chinchilla, expone cómo las prácticas corporales fueron pues también utilizadas para consolidar ideales políticos y pedagógicos que respondían a las transformaciones sociales de la época. Este pues análisis reflexivo, como les menciono, busca profundizar en los conceptos clave del texto, relacionándolos con teorías relevantes y reflexionando sobre su impacto en la sociedad contemporánea. Bueno, como les mencionaba, entonces vamos a iniciar a través de las secciones que les comentaba anteriormente. Vamos a iniciar con lo que es la educación física como herramienta política, ¿vale? La idea pues es explicar cómo la educación física trascendió lo pedagógico como tal para convertirse en un instrumento político y social. Entonces en el texto, Víctor Chinchilla menciona que la educación física fue mucho más que una actividad escolar. Se convirtió en una herramienta para moldear identidades nacionales y promover valores cívicos durante el proceso de modernización en Colombia. En este contexto, prácticas como la gimnasia, deportes y juegos adquirieron realmente significados políticos al integrarse con ceremonias y competiciones masivas que reflejaban las concepciones sobre el lugar del individuo en la sociedad como tal. Como menciona el autor, estas prácticas dejan entrever cierto tipo de concepciones sobre la sociedad, el orden establecido y el lugar en el que los individuos ocupan dentro de él. Chinchilla Gutiérrez, como tal, en el 2001, que es la fecha en la que publicó esta tesis, em, evidencia cómo la educación física fue utilizada para consolidar ideales políticos dominantes. Vale. Vamos ahora con el apartado que les mencionaba de contribuciones teóricas. La idea de este apartado es presentar como tal los conceptos teóricos clave que pues sustentan el análisis como tal del texto eh, planteado por Víctor Chinchilla. Para entender mejor cómo se configuró la educación física durante este periodo, Chinchilla Gutiérrez utiliza aportes teóricos fundamentales,
como por ejemplo, ¿cuáles? El establecido por Marcel Mauss, quien introduce pues el concepto de técnicas del cuerpo, que son prácticas tradicionales aceptadas por su eficacia social. Mauss, quien fue citado también pues en el texto de Chinchilla, mencionó también, por ejemplo, técnicas como el saludo o las formas de interacción social, las cuales varían según las normas culturales. También introduce como tal el concepto de Luc Boltanski, quien desarrolla los usos sociales del cuerpo, explicando cómo las sociedades moldean los cuerpos para responder a intereses políticos e ideológicos específicos. Este autor, pues Boltanski, también está citado dentro del texto de Chinchilla Gutiérrez. Otro concepto establecido es el de Norbert Elias, el cual analiza el deporte como un fenómeno cultural que refleja las dinámicas sociales contemporáneas. Otro concepto, pues ya por ahí en bastante conocidos por nosotros, el señor Pierre Parlevas, aporta los conceptos de sociomotricidad y etnomotricidad, explicando cómo las acciones motrices adquieren significación social según las normas de cada época. También, obviamente, este autor Parlevas, citado dentro del texto de Chinchilla Gutiérrez. Estos conceptos pues nos permiten comprender cómo las prácticas corporales pues van adquiriendo significados políticos y culturales específicos a medida que va eh, transcurriendo esta línea temporal, ¿vale? Bueno, por otra parte tenemos como tal la modernización y pues la educación física. Em, la idea pues es analizar cómo la modernización impactó realmente la implementación de la educación física en sí. Entonces, pues este proceso de modernización en Colombia trajo consigo varias transformaciones políticas, culturales, económicas, que impactaron realmente directamente en la implementación de la educación física. Según Chinchilla Gutiérrez en el 2001, este proceso pues incluyó desde recomendaciones generales hasta la creación de horarios específicos y programas estructurados. Como menciona Santa Pedraza también en 1999, mencionado también en el texto de Chinchilla, el desarrollo del capitalismo genera el discurso de la salud y el de la educación física, asignado a este último un papel activo en la formación social. Esto demuestra cómo la escuela se convirtió en una institución clave para consolidar esta disciplina como parte esencial del proyecto modernizador. Esto pues mencionado y citado de la señora Sandra Pedraza en 1999. Vale. Tenemos como tal la cultura política y la corporalidad. ¿Vale? Entonces, pues la idea de esto es explicar cómo las prácticas corporales pues reflejan valores políticos y culturales. Aquí vamos a mencionar al señor Clifford Geertz, que en 1973 plantea que la cultura política se forma a partir de una red de significados generados por prácticas sociales que expresan valores e identidades colectivas. En este sentido, Chinchilla Gutiérrez pues argumenta como tal que las prácticas corporales, como el deporte y el juego, son expresiones culturales que reflejan ideas sobre la identidad nacional y el orden social. Como señala pues el autor, toda acción que se realice desde el cuerpo o hacia él tiene sentido y significado, manifestando ideas, valores, actitudes sobre el hombre y la sociedad. Pues esto, como les mencioné, planteado por Chinchilla Gutiérrez en su tesis expuesta en el 2001. Esto evidencia cómo la corporalidad es una dimensión integral donde convergen lo biológico, lo psicológico y lo social. Por eso aquí en esta diapositiva también les presento lo que es la interconexión biopsicosocial, haciendo referencia pues a lo biológico, a lo social y a lo psicológico, ¿vale? Bueno, proseguimos por acá. Bueno, la idea de este apartado es expresar lo que son los ideales fundamentales que plantea Chinchilla en su texto, ¿vale? Esto igual pues es una integración como tal de lo que es salud, disciplina y adaptabilidad,
en estos pues mismos ideales, ¿vale? Em, la idea es que pues en su análisis, Chinchilla Gutiérrez identifica tres grandes ideales que guiaron la educación física durante este periodo. El primer ideal es el mens sana in corpore sano, que lo que traduce y lo que resalta es la relación entre la salud física, moral y la higiene. ¿Vale? Esto lo expresa él en su texto como algo muy valioso y de hecho también lo vemos en la cultura realmente incluso mucho más atrás, ¿vale? Que la idea era la idea del gimnasio, ¿vale? Del gimnasios, que era que estos grandes filósofos iban a este gimnasio no solo a entrenar su cuerpo, ¿vale? A hacerse fuertes físicamente, sino también a aprender, a adquirir conocimientos, a adquirir sabiduría. Y ellos, su filosofía también misma decía esto, decía que era un equilibrio, el cuerpo era un compuesto de equilibrio entre lo que es físico, fuerza física, ¿sí? Y lo que es el intelecto, lo que es el valor psicológico, lo que es la sabiduría, ¿vale? El otro apartado, el otro ideal grande que menciona Chinchilla en su texto, es el orden y la disciplina como tal. Esto pues vinculado a la formación cívica y al fortalecimiento del orden social como tal. El otro ideal es el ideal práctico, centrado en habilidades físicas adaptadas a los cambios laborales y sociales derivados de la modernización. Estos pues ideales reflejan cómo se concebía el cuerpo como un espacio simbólico donde convergían dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, como ya pues también lo mencionamos anteriormente, ¿no? En la diapositiva anterior. Vale. Para dar un breve contexto histórico, por decirlo de alguna manera, que pues la idea de esto es como contextualizar un poco las transformaciones políticas, culturales y económicas que influyeron pues en la educación física y en este proceso de modernización. Eh, tenemos como tal pues que el proceso de modernización estuvo marcado por transformaciones políticas como la movilización social, culturales como la expansión educativa y económicas como la consolidación del capitalismo. Esto pues igual mencionado por Chinchilla Gutiérrez en su tesis en el 2001, ¿vale? Estas condiciones facilitaron pues un discurso pedagógico centrado en formar ciudadanos saludables y productivos. En palabras de Jorge Orlando Melo, en 1998, lo cito literalmente, las rápidas transformaciones del país hicieron imposible un regreso al autoritarismo tradicional. Esto evidencia cómo las prácticas corporales fueron adaptadas a los ideales modernos mientras mantenían elementos pues tradicionales, ¿no? Em, esto por dar un pincelazo de pronto a lo que es pues de pronto un breve un contexto histórico, ¿no? Bueno, prosigamos por acá. ¿Qué importancia realmente o qué mm, reflexiones podemos hacer de pronto al respecto de este texto, em, viendo pues como los temas abordados de pronto? Podemos ver que este texto tiene bastantes importancias en lo que es la dimensión cultural, dimensión política y la dimensión ideológica. Esto lo relaciona Víctor Jairo Chinchilla en su texto, en que pues, nos permite entender cómo las prácticas físicas trascendieron lo meramente pedagógico para convertirse en instrumentos culturales e ideológicos durante un periodo pues, crucial para Colombia, ¿no? Que es el de la modernización. Además, pues en su análisis también sigue siendo relevante, de hecho hoy en día, al destacar cómo estas prácticas continúan moldeando identidades colectivas e individuales, como menciona por ejemplo Norbert Elias en 1992, en el cual refiere que el deporte es un fenómeno cultural que refleja las dinámicas sociales contemporáneas, em, citado, ¿no? Como tal Norbert Elias de esta forma, y pues esto nos invita a reflexionar como tal
sobre cómo seguimos utilizando estas herramientas para construir nuestra sociedad. Mm, en el texto también, pues, Víctor Chinchilla ofrece pues una perspectiva integral, ¿no? Sobre cómo pues la educación física fue utilizada durante el proceso de modernización en Colombia, puntualmente, como pues ya lo mencionamos, como herramienta política, cultural, y pues a través de un análisis histórico-cultural, básicamente, fundamentado en teorías sociológicas claves. Este autor pues muestra cómo las prácticas corporales adquirieron significados sociales específicos que reflejaban las dinámicas políticas e ideológicas de este periodo. Este análisis pues también permite comprender no solo el impacto histórico de estas prácticas, sino también su relevancia contemporánea al seguir siendo un medio para moldear identidades colectivas e individuales. Em, bueno, em, en esta presentación, pues, a forma como de cierre, manera de cierre un poco, pues hemos explorado cómo la educación física fue utilizada como una herramienta política durante este proceso de modernización en Colombia, desde sus contribuciones teóricas hasta su impacto histórico-cultural. Hemos visto pues cómo estas prácticas, de pronto son un poco repetitivo, pero hemos visto cómo estas prácticas reflejan valores sociales e ideológicos. Espero realmente que esta exposición pues haya sido de utilidad para ustedes, haya sido un poco entretenida, ilustrativa, les haya permitido comprender mejor este tema pues tan interesante. Em, y pues gracias por acompañarme hoy. Recuerden que pues reflexionar sobre nuestra historia es clave para construir realmente un futuro más consciente y para evitar también cometer errores o repetir errores de nuestro pasado. Por acá les dejo pues las referencias utilizadas, que pues son como tal el texto de la tesis de Chinchilla Gutiérrez, expuesta en el 2001, y estas otras citas, citadas, valga de pronto la redundancia un poco, dentro de este mismo texto de Víctor Chinchilla, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta la próxima.